Muy bien, continuamos aquí en Agendalo y ahora sí tenemos la visita de la doctora. Ella es abogada y también, la verdad, que vicepresidenta de la Cámara de Juezas de Argentina, y queremos hablar un poquito con ella y hablar obviamente también de la problemática de lo que sucede aquí en Corrientes. La doctora Marta Altave está con nosotros. Muy buenas noches, ¿cómo le va, doctora? Hola Noelia, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y bueno, buenas noches a la audiencia también. Bueno, bienvenida, y queremos conversar sobre eso, ¿no? ¿Cómo es ser jueza en Corrientes, ¿no? En un lugar donde la verdad que siempre estamos con prejuicios, con cuestiones machistas y cosas que siempre uno viene luchando, ¿no? Bueno, la actividad nuestra, la de ser juezas, es una actividad para mí cautivante, me gusta muchísimo. Es lo que me apasiona, me gusta el derecho. Estudié, me preparé para la carrera judicial. Hace muchísimos años que trabajo en el Poder Judicial y hace 10 años que soy jueza de la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo y electoral. El tema de los prejuicios tienen que ver quizás en el momento de la decisión política de designar juezas, porque si lo miramos desde ese lado, si vos mirás el mapa de género de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hay muy pocas mujeres en los lugares de decisión, es decir, en los lugares, por ejemplo, en los superiores tribunales. La Corte Suprema es un ejemplo, tiene solamente cuatro varones. En la historia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se instaló en 1863, solamente accedieron a la Corte 3 mujeres. Cuando renuncia la doctora Hayton, creo que el año pasado, hasta ahora no se cubrió la vacante de ella, y entonces que ahora es una corte compuesta de 5 miembros. Se supone que que el presidente va a proponer a una mujer, ¿no? Eso significa una subrepresentación de las mujeres en uno de los poderes del Estado, porque es decir, ni siquiera una subrepresentación, sino que ahora está sin representación las mujeres en el orden nacional, en el órgano de gobierno del Poder Judicial, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y si mirás es decir, ocurre esto tanto en las provincias, porque tenemos que pensar que hay tantos poderes judiciales como provincias, más ciudad autónoma, por lo tanto tenés 23 provincias, más ciudad autónoma, más el Poder Judicial de la Nación, tenés 25 poderes judiciales. Y en los 25 pasa lo mismo. A nivel empleados hay mayoría de mujeres, quizás secretarias también, hay una mayoría de mujeres. Cuando comenzás con las magistraturas, en las primeras instancias hay muchas mujeres, en las segundas instancias hay menos, y en los superiores tribunales sí, hay menos. Corrientes, por ejemplo, tiene... ¿Cuántas juezas hay aquí en Corrientes? No sé el número exacto, pero cuando va subiendo no vine preparada para decir un número exacto. Si me hubieras adelantado la pregunta, sí, traía la cifra. Pero siempre en las cámaras de apelaciones hay menos mujeres. Me dirás, en la cámara de ustedes son 3 mujeres, pero la provincia está plagada de cámaras con 3 varones. Entonces no es un parámetro. Y decía que el Superior Tribunal está compuesto por 5 ministros y los 5 son varones desde hace mucho tiempo. Acá también hubo solamente la primer mujer que llega al Superior Tribunal es la doctora María Delfina Piloni de Sierra, que viene como fiscal del Superior Tribunal. Después, en los años 90, Isabel Álvarez de Balbastro, y también a los pocos años la doctora Inés Fagal de Duhalde. Y después no hubo más mujeres. En la época de la intervención, Ana María Careaga, que estuvo
en el tiempo de la intervención, pero después no hubo mujeres en el Superior Tribunal, pero no, la culpa no es de los varones que integran cámaras o que integran superiores tribunales, sino que no hay una decisión política, porque el método de designación de los jueces es postula al Poder Ejecutivo y le presta acuerdo al Senado. Entonces, en realidad no hay una decisión política por parte de los ejecutivos provinciales ni nacional, y por las legislaturas locales y el Senado nacional, de instalar mujeres en los lugares de mayor jerarquía del Poder Judicial. Eso ocurre en todos lados, como también el tema de lo de la paridad de género, que es de lo que siempre estamos hablando y el cual seguimos luchando, y es tan difícil instalarlo aquí en Corrientes. Pero aquí en Corrientes es más difícil porque estamos como en la vieja escuela y no es difícil, no es muy difícil abrirnos a la apertura, a gente joven, a nuevas visiones. Nos cuesta mucho eso. Bueno, el tema de la discriminación de mujeres en el ámbito político, fíjate vos en las noticias de hoy, por ejemplo, a la presidenta de la Juventud Radical, que es correntina, fue agredida verbalmente por gente de su propio partido y relató hechos de violencia. Hace poco la Cámara Nacional Electoral resolvió un caso también de, no me acuerdo la provincia, creo que era Santiago del Estero, donde también hubo una discriminación y violencia dentro del seno de un partido político a mujeres que ocupaban lugares partidarios, o sea, eran autoridades partidarias, y las expulsaron y demás porque habían denunciado que uno de los candidatos propuestos por el partido estaba acusado de abuso sexual. Y bueno, y finalmente la Cámara Nacional Electoral dijo que había un acto de violencia y de discriminación importante. Con el tema de juzgar con perspectiva de género, mira, precisamente AMJA, la delegación Corrientes de AMJA, hoy realizó una capacitación entre las 5 y las 7, un poquito menos, 5 y 6 y media de la tarde más o menos, sí, donde se comentó un fallo del Tribunal Oral Federal de acá de Corrientes, que creo que es de abril de este año, sí, de abril de este año, donde absuelve a una mujer justamente por su condición de vulnerable. Había cometido delitos aduaneros, el contrabando, el famoso contrabando, sí, pero en realidad era su medio de vida. Había crecido con muchas carencias materiales, afectivas y demás, y bueno, se tiene en cuenta un fallo muy muy importante. Se está instalando en el ámbito judicial, gracias a capacitaciones, a charlas, a talleres y demás. De a poco se va instalando, de a poco se va instalando la perspectiva de género en el ámbito del Poder Judicial. Y con respecto a la paridad de género, que es otra cosa, porque a veces se confunden los términos, ¿no? El tema de mirar con perspectiva de género tiene que ver mirar con perspectiva de género en todos los ámbitos, en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial, y resolver la paridad de género, por ejemplo, en el ámbito legislativo, tiene que ver con una mirada con perspectiva de género. Acá vamos a otro ejemplo, doctora. El otro día estábamos charlando con respecto, y también salió en los medios, una mujer que dejó a su niño solo en su casa, ¿no? Y creo que siempre está como más que nada el escrache social, sí. ¿No? Y esto hablando si ayuda o no en algunos casos o entorpece. Ajá. Esto de los medios de comunicación. Esta mujer había dejado a su niño solo y a trasfondo ella no tenía con quién dejarle, entonces lo tuvo que dejar solo un ratito porque ella cuidaba personas mayores, sí, no tenía quien lo cuide, no tenía la verdad que ningún familiar que pudiera ayudarla, pero la condena social fue de que porque seguramente que lo dejó solo, porque se fue a hacer vaya a saber qué cosa, en lugar de realmente interiorizarse lo que le pasaba en la problemática de esta mujer.
Bueno, yo en esa charla que tuvimos, yo te decía que precisamente los medios de comunicación social, el periodismo en general, tiene dos opciones. Puede reforzar esos estereotipos de género o roles de género que son discriminatorios y violentos, en tanto y en cuanto le asignan a las mujeres determinados roles. Por ejemplo, tienen que ser madres ejemplares, tienen que cuidar sus hijos, y hablábamos de este ejemplo. Esta joven no tenía familiares, era del interior, había dejado a su hijito unas horas porque, claro, como no le alcanza el dinero, trabajaba, cuidaba enfermos o ancianos a la noche y lo dejaba solo en la casa. Evidentemente no tenía la ayuda de un familiar, y yo siempre digo, bueno, pero ese niño debe tener un padre, ¿no? O debe tener abuelos, o debe tener tíos. Entonces no se juzga o no se hace ver el entorno de vulnerabilidad que puede tener esa persona. Entonces, hacer notar que, por ejemplo, las obligaciones de los padres deben ser compartidas, que el padre y la madre tienen que colaborar con las tareas domésticas, con las tareas de enseñanza de los hijos, de cuidado en general, de educación. Bueno, en eso pueden contribuir a no reforzar esos estereotipos que desvalorizan a las mujeres, ¿no? O, por ejemplo, cuando ocurren ataques sexuales, vimos cuando ocurrió esto de que se dice está mal decir que fue una violación en manada, porque entonces parece que fueran animales que no piensan, y no, son seres perfectamente pensantes, ¿no? Entonces, utilizar el lenguaje correcto es una violación colectiva, es una violación en grupo de personas, son seres humanos que están violando a una chica. Y entonces recuerdo que un periodista dijo, pero a lo mejor ella primero consintió, y bueno, evidentemente no conoce la esencia de las mujeres, que las mujeres no quieren ser violadas. Por supuesto. Prefieren, es el delito más aberrante, ¿no?, para las mujeres, y preferirían la muerte antes de ser violadas. Entonces, por ejemplo, comienzan a investigar o emiten juicios de valor por la hora en la que estaban, por dónde estaban, por cómo estaban vestidas, y las mujeres se pueden vestir como quieren, estar a la hora que quieran, o sea, reproches que no se los hacen a los varones, por ejemplo. Exactamente, ese reproche no va hacia los varones, pueden estar a cualquier hora, pueden estar con muchas mujeres y no pasa nada. No, claro. En cambio, una mujer que está rodeada de muchos hombres no está bien visto. Esas cosas que todavía no la cambiamos. Y en materia de lo que es leyes, también estamos como muy retrasados en eso también. Bueno, es muy lento todo. Vos sabés, sí, es muy lento el que se ejecuten. Nosotros tenemos muchas leyes y muy buenas leyes. Se ha avanzado muchísimo a partir, por ejemplo, de que se logró en los años 90, 92, en realidad se reglamenta recién en el 94 la ley, pero la ley de cupo femenino del 30%, que se pensaba que iba a ser un piso y que después jugó como un techo, permitió el ingreso de mujeres a las cámaras legislativas, y entonces comenzaron a redactarse leyes que tienen que ver con las necesidades de las mujeres. Por ejemplo, el parto respetado, por dar un ejemplo. Entonces, aparecieron esas leyes, y se logró, por ejemplo, que se elevara jerarquía constitucional la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Tenemos Belén do Pará, que es otra convención, que son compromisos internacionales que la nación asumió a través de los organismos democráticos, y que por lo tanto tienen que ser aplicados por los funcionarios públicos, por los legisladores, por los jueces, por todos.
Eso es lo que falta, que apliquen las leyes. O sea, tenemos la Ley de Protección Integral de las Mujeres, la Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Tenemos muchísimas leyes importantes que receptan todos esos criterios de igualdad, porque de eso tiene que ver cuando hablamos de perspectiva de género, hablamos de criterios de igualdad en el goce de los derechos. Igualdad de acceso a la educación, la seguridad pública. Fíjate vos, las mujeres somos las más vulnerables en la vía pública. A quien asaltan, arrebatan sus pertenencias, sí, los celulares, las carteras, rompen los vidrios. No importa la edad tampoco. No, fíjate, mujeres que arrastraron, hasta inclusive hubo un caso acá en Corrientes de una mujer que tuvieron que amputarles las piernas porque fue víctima de delitos que cometen hombres contra mujeres en la vía pública. Exactamente. Entonces, lo que te quiero decir es que normas tenemos, leyes que regulan, por ejemplo, la prohibición del acoso callejero, que prohíben la violencia política, la violencia en los sindicatos, en los clubes, y sin embargo vemos que las instituciones públicas y privadas, las personas públicas y privadas, los poderes del Estado no las aplican. Estamos formando, no observan. Exactamente, estamos formando, tienen la educación, tienen todo el alcance humano, pero no la aplican. Eso es lo que nos cuesta, ¿no? Sí, sí. Y el seguimiento también de realmente si se aplica y si esa persona recibe el beneficio, vamos a decirlo, de lo que prevén las leyes para la protección de sus derechos. Exacto. Sí, fíjate, si vos mirás... vuelvo a la página porque una de las cosas que se le reclamaban a la Argentina, los organismos internacionales, los comités de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la falta de estadísticas, ahora tenemos muchísimas estadísticas, registros acá en Corrientes, el Poder Judicial tiene registros de violencia, de los casos de violencia, al menos de los que llegan al Poder Judicial, ¿no? Uh-huh. Porque hay muchos que lamentablemente no reciben la atención porque no pueden denunciar, porque no tienen acceso a la jurisdicción, porque no les reciben las denuncias en las comisarías, porque viven en zonas rurales, porque no saben que pueden denunciar. Por eso es muy importante la alfabetización jurídica. Y si vos mirás, por ejemplo, las estadísticas, vas a ver que, por ejemplo, en personas mayores, a las que llaman adultos mayores, las personas más afectadas son mujeres en relación a los hombres. Uh-huh. Si mirás los ataques sexuales a niñas y a niños, las niñas son las más afectadas. A veces en su propio hogar, por sus propios padres o hermanos mayores o sus hermanos varones. Y esto tiene que ver con que no se han erradicado, que es uno de los mandatos de las leyes y de las convenciones internacionales, que comience la educación en el hogar para poder erradicar esos estereotipos que hacen ver a las mujeres como objetos de maltrato, objetos de abusos sexuales, objetos de comercio sexual con la trata de personas. O sea, que no, porque cuando enseñamos a veces en la facultad, bueno, los derechos humanos de las mujeres, pero si son, doctora, si son mujeres, si son humanas, bueno, hay que recalcar que las mujeres también son seres humanos igual que los varones. Pensar que hay inferioridad de condiciones. No, las mujeres somos diferentes. Exacto. Pensamos diferentes, sentimos diferentes, físicamente somos diferentes, tenemos otra visión de las cosas. Entonces, pero eso no significa que no tengamos derecho a recibir el mismo trato y gozar de los mismos derechos en igualdad de condiciones que los varones. Y por eso es importante que las mujeres ocupemos lugares de decisión, lugares donde se decide sobre la vida, el honor, el patrimonio de las mujeres. Entonces, que
que haya mujeres en los lugares de decisión es importante, porque el producto, llámese ley, sentencia, resolución, reglamento, llámese como se llame, va a estar enriquecido porque va a tener la visión del hombre y de la mujer que integran la sociedad. ¿Y qué nos falta o qué les falta a esas mujeres para animarse en ese lugar? Pues yo sé que hay muchas que son capaces, que la verdad que tienen la decisión, empoderamiento, por así decirlo, de ir tras esos lugares. Pero cuesta más que a los hombres esos lugares. Sí, cuesta. Por ejemplo, cuando tienen que hacer carrera judicial, precisamente en la etapa de donde tienen que tener hijos, el ocuparse de la crianza de los hijos y demás, los hombres seguramente están haciendo doctorados, posgrados, cursando carreras universitarias, es decir, muchas veces se posponen aspiraciones profesionales en ese sentido. Sí, pasa. O puede ser en el ámbito político, fíjate las reuniones como que se hacen en los partidos políticos, siempre son a la noche, en horarios en que las mujeres a veces no pueden concurrir. Este ejemplo que leíamos hoy en los diarios sirven que un dirigente político diga, bueno, no, las mujeres solamente sirven para sacarse fotos, para aplaudir, para lo que dijo este hombre en Santa Fe, que no hace más que reflejar lo que piensan, porque muchas veces se rasgan las vestiduras, muchos que proclaman la perspectiva de género y vamos a darle lugar a las mujeres y demás, y en realidad en la intimidad, yo siempre digo que en realidad varones y mujeres se manifiestan públicamente como fueron criados en sus casas, con lo que mamaron, lo van a reflejar en su vida diaria. Bueno, vos me decís, quiero volver a la pregunta que me hiciste. ¿Qué necesitan las mujeres para animarse a denunciar, para animarse a ocupar lugares públicos? El acompañamiento de sus familias, en primer lugar. El acompañamiento de los padres, de los hermanos, y luego de sus parejas, de sus esposos, novios, parejas, el acompañamiento, el compartir las tareas diarias, las obligaciones que tienen, pero además que las ayuden en avanzar en sus aspiraciones profesionales, personales, en lo que quieran proyectar. Es decir, necesitan fundamentalmente el acompañamiento. ¿Y qué necesita la sociedad? Porque, a ver, aquellas personas detractoras de la paridad de género en el ámbito político, en el ámbito público, en los tres poderes del Estado o hasta del cupo, los detractores te dicen, no tienen que llegar por el cupo, tienen que llegar por el mérito. Yo te aseguro que a las mujeres les sobra mérito. Hay médicas que son muchísimo más capacitadas que muchos varones. Hay científicas, ingenieras, no solamente abogadas, sino en el ámbito judicial, legisladoras que son inteligentísimas, estudiosas. Las legisladoras, por ejemplo, no necesitan tener títulos universitarios, pero hay legisladoras que son brillantes, que tienen sentido común, que aprenden muchísimo, que saben y son relegadas, pero relegadas por esos estereotipos. O sea, capacidad les sobra a las mujeres. Tienen que darles la oportunidad. Muy bien. Doctora, la verdad que un placer tenerla aquí y conversar de estos temas que son muy importantes y de usted también, obviamente, tener sus palabras que siempre son tan lindas. La verdad que un placer tenerla aquí. Muchas gracias. Gracias a vos, Noelia, y gracias a la audiencia que está escuchando y que espero que se interese por estos temas, que no son solamente temas de mujeres, sino que son temas de mujeres y varones,
porque la sociedad está formada por mujeres y varones, por hijos e hijas, por madres y padres, y entonces es un problema de todos, es un tema que tenemos que abordarlo con sinceridad todos. Muchas gracias. Gracias a vos.